Su corazón, desde donde viene muchísimos kilómetros para estar esta noche con todos ustedes en exclusiva en este pueblo de embrujo, hechizos y misterios. Vamos a continuar con nuestro gran, también historiador, también con un grande de los eventos, de todo este tipo de misterios y noches de embrujo, con nuestro queridísimo David Cuevas. También voy a hacer una pequeña presentación para que sepáis todas las grandes cosas que ha hecho este señor, como que es licenciado nada más y nada menos en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva 2 años y décadas ilustre, inmerso en un mundo de la radio, dirigiendo y presentando, colaborando en diversos programas radiofónicos, hasta el día de hoy. Dirigido, entre otros, por Dimensión Límite, La Sombra del Espejo, Somos Serie, grandes entre ellos, como veis, donde este hombre siempre se ha llevado a destacar. También fue productor de OVNI en Premium Podcast y El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, así como colaborador de Poniente de las Calles de Radio COPE. Y Espacio en Blanco también, como veis, Radio Nacional de España, que también estos días atrás nos han tenido y hemos tenido el placer de retransmitir en directo todo este evento, toda la entrevista que hizo Costa Insólito con Alberto Miguel Santiago Chica. Asesorado también por películas como Luces de Rojas en Verso, escritas por Rodrigo Cortés. Actualmente dirige el podcast Expediente de L y es además autor de grandes libros, Dossier de Insólito, para que uno de los bonitos que también se llama Paradigma del Absurdo, uno que personalmente estoy leyendo y me está llenando, no desvelo nada, pero es maravilloso, se llama Ella sonrió para que tú no llores. Quedaros con ese nombre porque es magnífico. Los Sin Rostro, Tono Peret y sus hermanos en el ritmo, inexplicado y coordinador del ensayo del benéfico. Hay otros mundos, pero están en este. Es redactor jefe de la revista El Ojo Crítico y fue colaborador de 2 medios escritos como Enigma, Año Cero, Más Allá o El Caso, siendo actualmente El Español y El Mundo, entre otros. Como veis, este chico no se ha quedado atrás. Con todos ustedes, el gran y magnífico David Cuevas, un fuerte y caluroso aplauso para él. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que empezar después del gran Fermín Mayorga es muy complicado porque el listón está demasiado alto y si encima me ponen la banda sonora de un peliculón como es El Espinazo del Diablo, ¿la habéis visto? Lo dirigió un tipo que empezaba a destacar mínimamente, argentino, llamado Guillermo del Toro. ¿Os suena? Bueno, vamos a hablar de ovnis. Y lo primero que voy a hacer es preguntaros a vosotros. ¿Algunos de los que estáis aquí alguna vez ha visto un ovni? Bueno, parece que la cosa no está muy animada, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Algunos de los que estáis aquí nunca, jamás ha visto un ovni? Bueno, alguna que otra mano he visto no levantada. Luego que sepáis que tengo a buenos ojeadores que me chivarán para luego preguntaros sobre este tema. Bueno, ovnis. A ver, si yo os pregunto ¿qué son los ovnis? ¿Qué hay detrás de los ovnis? ¿Qué me diríais? A ver, venga, echarme un cable. Platillos voladores, dice por ahí, el infante de la última fila. Muy bien, efectivamente, los ovnis empezaron conociéndose desde el año 47 como platillos volantes. ¿Qué más? ¿Qué puede haber detrás de los ovnis? ¿Cuál puede ser la procedencia de estos extraños fenómenos aéreos?
A ver, venga, que no se escucho. Extraterrestres, muy bien. Esta es la teoría clásica, la más extendida. ¿Alguno más? ¿Alguien se atreve con alguna otra teoría de lo que puede haber detrás? ¿El qué? Militares, muy bien. Oye, esto es telepatía, me estás leyendo la charla. No sigas interviniendo porque me vas a hacer spoiler, gracias. Bueno, pues ahí tenéis unas cuantas acepciones. Ninguno de vosotros ha dicho todavía que tenga que ver con algo relacionado con Soportújar, como es el tema de las brujas, porque claro, a priori, ¿qué tiene que ver el tema ovni con el tema brujas? La mayoría pensaréis que no tiene nada que ver. Pero quizá eso no sea del todo cierto. Vamos a escuchar algunos testigos de ovnis. Empezamos por ahí. Jesús González de Cáceres. Este señor, en Pino Franqueado, Las Urdes, vio algo bastante curioso sobre su cabeza, no sabía lo que era y lo explica de la siguiente forma. Dale, Chapi. Jesús. Mire usted, estábamos tomando el fresco a las 11 menos 20 de la noche, el 17 de agosto del 2014, a las 11 menos 20. Y dice mi mujer, uy, ahí viene un helicóptero. No, sí, ahí viene una luz muy potente. Y le digo yo, eso será un helicóptero. Venía despacito, vamos. Muy lento. Como muy lento. Nos quedamos así, pero sí se venía acercando, y se puso como, yo calculo como a 1000 metros de altura por ahí. No hacía ningún ruido ni nada. Se paró y le digo yo a mi mujer, a ver para dónde tira, a ver si tira para el oeste, para el norte, para el sur o para el este. Pues para ningún lado de lo que yo pensé. Sí, estuvo como 2 minutos así parado, no estuvo más. Totalmente parado. Parado, sin ruido, sin nada. Y empezó a subir para arriba, recto. Desapareció. Lo mismo que se fundió sobre las estrellas. Se fundió sobre las estrellas. ¿Lo escuchas bien? ¿Sí? Vale. Bueno, cuando yo le pregunto más detalles sobre aquello que vio o sobre la interpretación de aquello que a todas luces, y nunca mejor dicho, podría ser precisamente un ovni, Jesús nos contaba lo siguiente. Ha habido gente que lo han visto también, por ahí en ese barrio de la parte de allá, que era uno del castillo. Bueno, el castillo también lo han visto. Empezaron a decir que si era un ovni, Yo decía, que será. Pero yo me asusté, porque a mí coñac empezó, eso las brujas, digo, ¿qué brujas en la nariz? Hombre, si eso es un aparato que viene, se puso un aparato ahí, pero que no metía ruido ninguno. Si es que venía sin ruido. Siempre sin nada. Y han visto gente que iban conduciendo con los coches y también la han visto. Y más gente también han visto conduciendo, Tuvo que ser algo raro, porque a mí me se puso todo acá como de... Sí, dice que por la noche no durmió, le daba miedo. Y yo digo, me cago en 10, a ver si nos van a tirar alguna cosa. Bueno, pues, oh sorpresa, alguno de los familiares de Jesús dijo, ¿y si es cosa de las brujas? Y algunos de los que estéis aquí pensaréis, qué tontería. ¿O no? Pino Franqueado es Las Urdes. Cáceres, Extremadura. El amigo Fermín Mayorga lo sabe bien. En Extremadura hay mucha tradición relacionada con el tema brujeril y en Las Urdes ni os cuento. Hasta el punto de que cuando preguntamos por otros fenómenos, por ejemplo, en Nuyo Moral, a estas dos señoras que tienen nombres muy curiosos, Hermilinda y Librada, hablaban de puertas que se abrían y cerraban, luces que se encendían y apagaban, extraños fenómenos, sombras. Y cuando yo preguntaba que creían que era aquello pensando que iban a hablar de fantasmas o de fenómenos de tipo poltergeist, las señoras me decían que no, que eso estaba muy claro, que era la bruja Manuela que les estaba dando por saco. Con lo cual esto de la bruja está muy extendido, no solamente en temas relacionados con lo extraño, sino, como decíamos, relacionados con los ovnis. Sin ir más lejos, en Las Urdes, Ladrillar, pude hablar con varios vecinos y uno de ellos me contaba cómo, curiosamente, estando durmiendo con sus padres, dice que una noche, dice, bueno, yo no lo recuerdo porque era muy pequeño, pero lo contaban mis padres muy a menudo. Una noche,
con la ventana abierta, de repente empiezan a entrar una especie de luces. Luces pequeñitas, concretamente creo que eran unas 3 o 4 luces, que entran, se forman en una luz y empieza a dar vueltas por la habitación. Claro, se despiertan, ven el percal, ¿qué es esto? Una luminaria dando vueltas a nuestro alrededor. ¿Qué creéis que hicieron? Bueno, a ver, esto es España. O sea, si a una luz está dándome por saco a las 3 de la mañana, cojo la zapatilla, empiezo a arrear de zapatillazos a la luz, y entonces cuentan que las luces se hacen más pequeñitas de nuevo, se convierten en luces muy, muy pequeñitas y salen de nuevo por la ventana. ¿Cuál es la interpretación que ellos tenían? Que había venido una bruja a visitarles. Esto, que tiene un punto simpático, tiene un giro de guión un tanto dramático, porque al día siguiente contaban que estaban buscando a ver quién podía ser la bruja que había entrado la noche anterior. Y cuando veían a alguna mujer con un moratón en el ojo, decía, esta es la bruja a la que le arreé ayer con la zapatilla. Claro, digo giro dramático porque probablemente la realidad que sufría esa persona en su casa distaba muchísimo de lo que era un fenómeno brujeril. Pero bueno, siguiendo con ovnis, un buen amigo, Manuel Carballar, me contaba que estando por África, concretamente en Malawi, preguntó a varios aldeanos si habían visto ovnis. Claro, ellos no entendían el concepto ovni, platillo volante tampoco lo entendían, nave que surca el cielo no entendían, ¿no? Cuando él insistió en si veían fenómenos extraños en los cielos, entonces alguien dijo, ah, bueno, sí, hay algo que vemos en los cielos, que son los carros de las brujas. ¿Anda? ¿Y eso qué es un carro de brujas? Los carros de las brujas son los carros que van por el cielo, digamos, guiados por nuestros antepasados o por los hechiceros. Claro, cuando Manuel le preguntó, bueno, ¿y cómo es un carro de bruja? El señor dice, un segundo, entró dentro de su casita y salió con una gran panera de mimbre con forma de platillo volante. Estos son los carros de las brujas. Curioso, lo que en unos contextos se puede considerar como ovni, militar, extraterrestre, en este caso eran los carros de las brujas. Pero cualquier ufólogo diría, esto obviamente es un ovni, ¿no? Bueno, ahí queda un poco la reflexión. Ahí está un poco la relación que hay entre el tema de las brujas y el tema de los ovnis, que a priori, insisto, puede parecer inexistente, pero que cuando escarbas un poquito te das cuenta de que hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en muchos de estos lugares se sigue pensando, en África, por ejemplo, que las brujas vuelan y secuestran a los mortales. Es algo muy parecido a lo que sucedería con el presunto fenómeno de abducción, en los casos que se conoce como de cuarto tipo, ¿no? Independientemente de por quién estén o dejen de estar tripulados. Seguimos con ovnis. Vamos a dejar las brujas a un lado, al menos por el momento. Caso Manises, ¿os suena? ¿No? Bueno, el caso Manises tiene lugar el 11 de noviembre de 1979 y es un caso que se puede considerar historia viva de la ufología, porque, bueno, no solamente ese carabel que venía de Hamburgo, destino Islas Canarias, encuentra con 2 luces rojas fijas que se acercan peligrosamente al avión y en este caso los pilotos, Yerdo de Tejada y Fernando Juazu, decidieron preguntar a la torre de control. Hay una grabación mítica, la tenéis en YouTube, si buscáis grabación ovni caso Manises la encontráis. La caja negra, son 10 minutos muy interesantes de escuchar y finalmente en torre de control preguntan a los pilotos si consideran que debe ir un interceptor de la defensa para comprobar que es aquello, a lo que Yerdo de Tejada dice que sí, que le parece pertinente. Tal miedo les entró a los pilotos que decidieron no jugársela y hacer un aterrizaje de emergencia. Ahí tenéis un titular, ¿no? Luego salió un caza en misión de Scramble. Un Scramble es, digamos, una misión por la cual un caza de combate sale para intentar interceptar un tráfico no identificado. Es decir, si de repente hay un tráfico que no se identifica, aparentemente de otro país, pues obviamente tiene que saber quién es, porque puede ser una acción que podría ser considerada, según qué territorios, como una provocación de guerra. Nosotros pagamos la seguridad
digamos, de espacio aéreo con nuestros impuestos, con lo cual es muy incómodo reconocer que no saben lo que ha invadido espacio aéreo. Y tan incómodo fue que llegó al Congreso de los Diputados, al Parlamento, se preguntó sobre lo que había sucedido aquel día, porque no quedaba claro y no hubo una respuesta diáfana, no se sabe lo que sucedió en el caso Manises. El caso es que, junto al mencionado Manuel Carballal, dirige una revista llamada El Ojo Crítico, que os la recomiendo encarecidamente, es totalmente gratuita, la tenéis en la web elojocrítico.info, yo soy el redactor jefe, y nos llegó un relato muy, muy interesante, precisamente de alguien que había estado en la base de Manises el año anterior al caso Manises, año 78. Y nos envía, digamos, esta persona que no quiso identificarse, este documento. Un documento que recoge de lo que es el diario de vuelo. Un diario de vuelo que está, digamos, en la torre de control y que cuando los pilotos se aburrían, pues empezaban a escribir cosas. Y hay un relato manuscrito de 3 páginas que tenéis aquí, que en resumidas cuentas viene a decir que alguien sale en misión de Scramble porque hay un eco radar extraño, se encuentran con una luminosidad muy rara, que centellea, que le deslumbra y que acto seguido ve como hay un fenómeno lumínico muy importante que no sabe definir si como una especie de platillo, cohete o estación laboratorio, que, ostras, suena muy interesante y también un poco raro, hay que decirlo. Empezamos a indagar en esta historia, removimos tierra con Santiago para tratar de, bueno, pues averiguar quién era el autor de esa historia y que nos verificara que esa historia era cierta, porque de serlo estaríamos hablando del caso ovni más espectacular de la historia de España, al menos en lo que respecta a avistamientos de ovnis por pilotos de combate. Conseguimos localizar a este señor, a el coronel A.G. Esta persona dijo que no tenía nada que ver con este relato, que seguramente habría sido un compañero. Seguimos buscando y finalmente, bueno, incluso hicimos una serie de pruebas, digamos, caligráficas para intentar verificar, digamos, el tipo de trazo, si podía haber algo de verdad o no en el relato, porque, insisto, era realmente espectacular. Bueno, y finalmente localizamos a este señor. Y la investigación es muy larga, la estoy resumiendo. Es el general J.A. Y el general J.A., cuando le preguntamos por esta historia, dice, pues mira, lamento mucho que os haya dado tantos quebraderos de cabeza, pero es una historia que yo inventé porque tenía que improvisar un discurso libre en una clase de pilotaje y pensé que por qué no inventar un avistamiento ovni. Entonces utilicé ese diario de vuelo para improvisar una historia, con lo cual lo que vi estaba solamente dentro de mi imaginación. Qué simpático el caballero. Bueno, lo interesante de esta historia es el giro que pega. Porque cuando le preguntamos si él conoce o ha tenido algún tipo de, bueno, pues de información relacionada con avistamientos de pilotos o de personal militar, esta persona que trabajaba en un servicio del ejército no especialmente conocido, no especialmente, digamos, informativamente explotado, como son las unidades de guerra electrónica, este señor, amigo Chapi, nos contaba lo siguiente. Desde el 87 al 95 estuve en la sección de guerra electrónica del Estado Mayor de Guerra. Y entonces me hice un experto en guerra electrónica y todas estas cosas pues la dominaba, lo había llevado mucho tiempo separado en todo eso. Y no hacía mucho tiempo había ocurrido lo de que tenía el hijo enfermo y tal, salió y entonces los americanos emplearon las medidas con llave. Guerra electrónica. Guerra electrónica. Sí. Guerra electrónica. Entonces emitieron llamen a las comunicaciones. O sea, meter comunicaciones, o meter ruido para que no haya comunicaciones, o meter órdenes a través de la misma frecuencia que se está desarrollando la misión, tal, que es la guerra electrónica en las comunicaciones. Eso es romper la cadena de orden y mando, es decir, que ellos pueden introducir falsas órdenes. Los americanos con su Hércules 130, igual además de tener jamming a los radares, tenían jamming a las comunicaciones. ¡Ostras! ¿Y esto qué es? Claro, acto seguido nos dimos cuenta. Se estaba refiriendo a un caso muy conocido que tuvo lugar 6 días después del mencionado caso Manises, que es el caso de Miguel Lenz Astray. Esta historia, también muy llamativa, bastante espectacular,
lo que viene a contar por la poquísima información que nos llegó mediante una serie de documentos que se desclasificaron por el Ejército del Aire desde el 92 al 99, y es que el 17 de noviembre del 79 alguien sale en misión de Scramble y resulta que se encuentra con algo muy extraño en forma de comunicación sonora que entra por el canal UHF, por la radio interna del piloto, y de repente, atención a esto, entran unas voces de niños que dicen: hola, hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Voces de niños que entran por el auricular del piloto, pues estaba sobrevolando un lugar donde había habido un eco radar. Claro, imaginaos la cara de perplejidad de este hombre, ¿no? Bueno, finalmente las voces desaparecen y se da notificación de esto. Esto es lo que se sabía oficialmente de la historia. Y lo que nos estaba contando este hombre es que, al parecer, lo que había sucedido es que los americanos, con un modelo de avión, el Hercules 130, habían introducido una señal parásita, una voz de un niño que parece ser, podría ser el de su hijo enfermo. Vamos a seguir escuchando a el general J.A. porque lo que dice no tiene desperdicio. Entonces graban una cinta y en esa cinta meten la voz de un niño. Y dio la paradoja, la circunstancia y tal, de que esa voz de ese Hércules 130 que estaba volando cerca de las Baleares y del espacio aéreo español, que provocó un scramble de un F1 de Albacete, de que volando y de noche, con las malas circunstancias de incrementa, y de la preocupación de ese piloto de que su hijo estaba enfermo en el hospital, simplemente en la voz de un niño, por las circunstancias que ocurrieron, coincidencias que se dan y entonces este hombre, al oír la voz de un niño, pues el otro, dice: ¿cómo? Mi hijo que está en el hospital me está llamando a través de la frecuencia, de la misma frecuencia en la cual estaba hablando con el centro de control del radar que lo estaba llevando. Meten los americanos en esa frecuencia, esa cinta, y ahí está. Y esa cinta debe estar grabada en los radares, que hay que estar grabando constantemente todas las comunicaciones que hay. Sí, porque no se desclasificó, las grabaciones no han salido. Y a este hombre le pasó eso, grababa con el secreto de su majestad. Pero ¿con qué motivo los americanos deciden grabar una cinta con la voz de un niño que parece que va dirigida expresamente a la persona que termina escuchándola? Para hacer pruebas y para poder. Lo último no vamos a reproducirlo, se ha escuchado muy bien, pero para hacer pruebas. Bueno, esta historia del caso Lens Astray, ¿sabéis a raíz de qué eco radar se desarrolla? ¿Dónde tiene lugar ese eco radar? A ver, ¿alguien en la sala? ¿No? Bueno, pues ese eco radar misterioso viene a la altura de Motril, Granada, muy cerquita de aquí. Bueno, con esta información nos quedáramos por zanjado la historia, pero obviamente pues era un poco un jarro de agua fría ante uno de los clásicos de la ufología. Parece ser que los americanos que, digamos, venían aquí y hacían la suya como Pedro por su casa, introdujeron una señal parásita para tomar el pelo a un piloto. Pero aún nos faltaba algo, nos faltaba localizar al piloto para que nos verificara, para que nos contara de primera mano toda una historia que había quedado, insisto, muy resumida a una serie de párrafos muy execuos en este expediente desclasificado. Y preguntando aquí, preguntando allá, finalmente conseguimos localizar a Miguel Lens Astray. Le llamé por teléfono varias veces, le dije que queríamos entrevistarle, él nunca había conseguido entrevista, solamente a una persona, justo al año después de haber tenido este avistamiento. Esa persona, imagino que le conocerán a algunos de ustedes, porque responde al nombre de JJ Benítez, pero esa persona no había publicado todavía la historia. Hasta hace muy poquitos años, porque él le pidió que la publicase solamente cuando se jubilase. Entonces, solamente este hombre había hablado con JJ Benítez. Bueno, pues, seguí insistiendo hasta que finalmente conseguí que Miguel Lens Astray nos recibiera a Manuel Carballal y a un servidor para que nos hablase de este expediente que tenéis aquí. Este expediente raquítico que cuenta básicamente lo que ya os he contado, muy centrado en esas voces de niños, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? O sea, ¿cuál es el contexto? Puede ser una operación de guerra electrónica. Tenía a su hijo en el hospital, queríamos saber más y pudimos preguntarle directamente al teniente general, Miguel Lens Astray. Este tipo que veis aquí ha estado condecorado
por varias de sus misiones. Ha trabajado para 4 ministerios. Tiene el récord de horas de vuelo en aviones de combate. Y solamente una vez en su vida se encontró con algo extraño. Y ese algo extraño que se encontró, oh sorpresa, resulta que poco tenía que ver con la información, la pobre información que se había publicado. ¿Queréis saber lo que vio este hombre? No, todos a la vez, no, por favor. Bueno, pues efectivamente se recibe un ecorradar a la altura de Motril y este señor sale en misión de Scramble con su caza F-1 desde la base de los Llanos en Albacete. Bueno, pues al llegar a la altura de Motril no ve nada extraño. Entonces comunica con torre de control. Oye, no sé lo que aparece en el radar. Sí, aquí aparece un ecorradar. Algo hay en esa zona que tienes que ver. Y dice, lo siento, pero yo aquí no veo nada raro. O sea, no vio nada extraño. No había ovni. Bueno, el caso está en que la cosa, bueno, pues sigue dando vueltas por allí, no ve nada, y llega un momento que dice, yo voy a dar vuelta porque el combustible se va a acabar y es absurdo seguir gastando aquí porque no hay nada. Cuando vuelve, de repente nota un fogonazo extraño que le entra por su lado derecho. Se fija y se da cuenta de que algo muy raro tiene muy cerca del avión. Pone rumbo hacia ello y entonces se encuentra con un fenómeno lumínico bastante espectacular que él define como un montón de luces de colores, ¿vale? Que cambian, que rotan, pero que se mantienen estáticas, formando una especie de triángulo luminoso. No es un ovni, un platillo volante al uso, ¿no? Era otra cosa. Él se queda mirando aquello y dice, bueno, ya está, esto va a ser algo de los rusos o los americanos. Estábamos en plena Guerra Fría. El caso es que se queda allí un rato largo viendo aquello, intenta rodearlo, no es capaz de rodearlo, y me llega a decir que era como estar viendo una película en una pantalla de cine en primera fila, algo prácticamente inabarcable. No consigue digamos, verificar el diámetro de aquella cosa, empieza a asustarse y ahí ya sí que pone el digamos, rumbo de vuelta, porque, claro, ahí sí que se estaba empezando a agotar el combustible. Y cuando deja eso atrás, es cuando de repente entran por los auriculares las voces de niños. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Claro, el hombre, muy extrañado, dice que hacen unas voces de niños colándose. Bueno, él, como alguien obviamente escéptico y bregado, dice, bueno, a lo mejor, como estoy sobrevolando el Atlántico, pues yo que sé, a lo mejor hay no sé, un barco y el hijo del capitán ha cogido la radio y se me ha colado por aquí. Voy a apagar la radio principal. Apaga la radio principal y, oh sorpresa, se siguen escuchando las voces. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Claro, el hombre, pues muy extrañado, obviamente, dice, voy a apagar la segunda voz, la segunda radio, que aquí sería imposible que entrase absolutamente nada, independientemente de que ya era muy raro que entraras con la primera apagada. Apaga la segunda radio y las voces siguen sonando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, este hombre dice, yo esto no lo cuento ni de coña, porque claro, o sea, es que me van a tomar por loco. Se pone en contacto con torre de control, ¿estáis escuchando alguna interferencia? No escuchamos nada. ¿Habéis visto algo extraño hace unos minutos en esta posición donde había visto aquel mastodonte de luz? No hemos visto nada raro. Bueno, él dice, no cuento esto ni de broma. Entonces, ¿qué pasa? Que él llega, o sea, la voz de Dios desaparece y él llega a la base. Cuando él aterriza el avión y se está cambiando, un mecánico de vuelo viene corriendo, señor Miguel, por favor, venga rápidamente, ¿qué ha pasado con el avión? Claro, extraño, ¿qué ha pasado con el avión? Vuelve y y efectivamente se da cuenta de que están prácticamente todos los remaches saltados, las antenas vueltas. Aquello, fuera lo que fuera, había de alguna forma interactuado con el avión. Y claro, ahí ya sí que tenía un problema serio, porque ahí sí que tenía que dar explicaciones. Si él ve algo extraño que no identifica a torre de control o escucha algo extraño que tampoco identifica a torre de control, se lo puede callar para él. Pero en el momento en que el caza ha sufrido esos daños, tiene que dar explicaciones. Llama o sea, bueno, coge el coche directamente, se planta en casa de su superior, que estaba cenando, le cuenta lo que ha pasado, dice, mira, escribe esto por escrito y ve al psicólogo dentro de un par de días y ya está. Hace el escrito, en el que no lo cuenta todo, por cierto, va al psicólogo, el psicólogo dice que está perfectamente y la cosa no acaba ahí. Porque los días sucesivos se da cuenta de que cada vez que coge una copita de estas finas, de cristal fino, se le revienta en la mano. Crash. Estalla.
Y le pasa con una, con dos y con tres. Cada vez que coge una copa sucede. Pasaba en casa de los amigos hasta que la mujer dijo, mira, tío, vamos a dejar de ir a casa de los amigos porque le vamos a joder toda la cubertería, ¿sabes? Total, que finalmente pasan las semanas y se da cuenta de que no solamente eso, sino que al posar sus manos sobre el instrumental de vuelo, las agujas se volvían locas, literalmente. O sea, no sabía qué pasaba, pero había una especie de energía electromagnética entre él y el aparato. Luego desaparecía minutos después y podía volar sin ningún problema. Aquello finalmente terminó de pasar, ¿no? O sea, pasaron 2-3 meses y ya dejó de sucederle, ¿no? Bueno, esta es la historia de Neil Sastry. Y ese documento de que antes os hablaba, ese documento que redactó y que nunca había visto la luz, después de mucho insistir, conseguimos que lo localizara y conseguimos que nos facilitara una copia. Aquí tenéis el documento. No está desclasificado. La primera vez que sale publicada ha sido ahora. Y bueno, pues ahí está la historia. No está todo contado porque decía, bueno, pero aquí no está contado lo de aquel mastodonte de luz que viste, por ejemplo, los fenómenos posteriores. Dice, claro, es que si cuento eso ya me toman por loco del todo, pero sí que tuve que contar algo porque el avión sufrió de alguna forma esa especie de interacción física, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que vio Neil Sastry? ¿Con qué se encontró? ¿Una alucinación visual? Bueno, es posible, pero ¿qué hacemos con lo que escuchó? También es una alucinación auditiva, pero claro, ¿qué pasa con el avión? Las alucinaciones hacen saltar remaches, pero claro, ¿qué pasa con el hecho de que cuando pose sus manos sobre el instrumental de vuelo o coge una copa de cristal fino, aquello se interactúe de esa forma tan bestia durante no 1 ni 2 días, sino durante varias semanas, incluso algunos meses? ¿Qué sucedió ahí? Yo particularmente no lo sé. La historia la acabo de resumir, está publicada en este libro, en Inexplicado. Y yo no sé qué pensar, no sé lo que vio este señor, pero fuera lo que fuera, fue a raíz de un ecoradar que se localizó muy cerquita de aquí, concretamente en Motril, Granada, y protagonizó el que para mí es el caso OVNI más espectacular de la historia de España. Y tuve ocasión no solamente de indagar en el asunto por mediación, digamos, de fuentes militares, sino lo más importante, lo más interesante cuando haces trabajo de campo, poder hablar directamente con este señor y que cara a cara durante 2 horas nos explicara que no sabía lo que era aquello. Y algunos os preguntaréis, ¿y su hijo? ¿Estaba en el hospital? Le preguntamos. No tengo ni idea de lo que me estáis hablando, mis hijos no estaban en el hospital. Y cuando le preguntamos sobre la posibilidad de la guerra electrónica, este señor, que era honesto y humilde a más no poder, dijo, pues yo qué sé, podría ser. ¿Qué os voy a decir yo? Pero claro, la guerra electrónica no produce mastodontes de luz en el año 79 de esa magnitud. No hace que una señal entre y una vez desconectado la radio principal y la secundaria siga entrando. No hace que los remaches salten, puede saltar un remache, puede haber una perturbación, pero no el estropicio que tenía ese avión. No hace que un señor tenga una energía electromagnética durante meses. Eso no lo hace la guerra electrónica, al menos del año 79, por muy americanos os recibimos con alegría que fueran. Así que desconozco particularmente lo que sucedió, lo que vio este señor. No sé lo que pudo ser, pero desde luego algo raro pasó. Extraterrestres, militares, elementos parafísicos, otras dimensiones, o quizá fueron carros de brujas. Muchas gracias. No sé si hay alguna preguntilla, alguna duda, algo que queráis saber, alguna receta de cocina. ¿No os atrevéis? ¿No os animáis? A ver si bajamos un poquito la música, Chapi, porfa. Hola. 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 Hola.
Hola. Hola. Nada, nada. ¿Ahora? Sí, 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 sí. Capi. Mejor la distancia, sí. Sí. Dinos tu nombre. Hola, hola, hola. Dinos. Dinos tu nombre, por favor. Mi nombre es Johnny. Y la pregunta es, ¿hay algún tipo de imagen de cómo quedó la Virgen? Muy buena pregunta. Ahora que no se me escucha, creo que también. A ver, hola, ahora sí. Muy buena pregunta. A ver, no tenemos imagen de cómo quedó el avión, pero sí tenemos una cosa muy interesante. Insisto, he resumido mucho porque la historia es súper larga. En una reunión de investigadores que se realizó no muy lejos de aquí, en la Manga del Mar Menor, en Murcia, a mediados finales de los 90, si mal no recuerdo, se presentó una persona que habló con varios compañeros, entre ellos mi buen amigo Manuel Carvallal, y le contó a él y a otros amigos, pues yo estuve trabajando durante un tiempo como mecánico de vuelo en la base de los Llanos, y si os contase lo que sucedió con un vuelo que fue en misión de Scramble a un eco radar en Motril, fliparías. Porque yo no sé lo que sucedió, no sé lo que pasó, no sé lo que vio ese hombre, pero los remaches estaban reventados. Esto se lo contó el mecánico de vuelo a varios compañeros, con lo cual ya no solamente tenemos el testimonio del Astrae, sino también el del mecánico de vuelo. Pero claro, no hay una foto de aquello. A ver, años 79, obviamente las cámaras no son como las de ahora y a nadie se le ocurre hacer una foto. Puede que sí que haya foto, pero que estén clasificadas. Porque lo que tenemos claro es que gran parte de la experiencia de Densa Strike sigue clasificada. Porque muchas de las cosas que nos contó no están en el informe desclasificado. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con las conversaciones que tuvo con Torre del Control? También están clasificadas. No han salido a la luz, como salieron, por ejemplo, las de Caso Manises, ¿no? Con lo cual, no tenemos una evidencia gráfica de cómo quedó el avión, pero tenemos tanto el testimonio de Densa Strike como el del mecánico de vuelo que por separado contaban, pues, prácticamente la misma historia desde diferentes perspectivas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga una inquietud? Nada, yo creo que ha quedado todo muy claro. Sí, ¿verdad? Al final, ¿qué? ¿Son extraterrestres o son brujas? ¿Qué opináis? Tengo un vídeo, no sé si se puede escuchar. Sí, creo que no, sí, sí. ¿no? ¿Se puede ver pero escuchar? ¿Se puede escuchar? No. No, ¿no? Vale. Pues entonces nada, el vídeo para cine mudo ya tenemos las primeras películas de Hitchcock. Pues nada, muchísimas gracias.